Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Tu presencia, tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu bendición es sobre todos los que estamos aquí. Te pedimos que nos des sabiduría, revelación, entendimiento en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Muy bien. Pues si usted ha estado al pendiente de las conferencias que hemos estado dando, estamos haciendo una serie que se llama Construyendo la Vida. Porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que demos elementos y herramientas para que cada persona que se congrega y o que ve o escucha, ¿verdad?, las conferencias a través del video, porque lo estamos subiendo al YouTube en su gran mayoría de ocasiones, vamos a poner énfasis y atención en cualquier clase de cosas que sean importantes. Como usted lo ha estado escuchando, ya tenemos algunas conferencias que hemos dado. Hay algo muy importante y valioso en la palabra declarada. Diga conmigo la palabra declarada. Otra vez diga la palabra declarada. Curiosamente, ahorita me está tocando en el Instituto Bíblico dar una clase que se llama Antiguo Testamento y estamos justamente en la creación, y cuando hablamos de la creación hablamos del poder de la palabra declarada, porque Dios dijo y las cosas fueron hechas. Entonces hay muchas cosas que ocurren a través de lo que decimos. Yo quiero pensar que es más de lo que imaginamos. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque la verdad no estamos tan conscientes del poder de nuestra palabra. Dile a la persona que está a tu lado, no estamos muy conscientes de lo que decimos. De verdad, es cierto, es muy cierto. Ya les dijimos, lo voy a repetir nada más para que no se nos olvide, que los primeros 7 años de una persona se ha encontrado que son determinantes para lo que va a ser el resto de su vida. Si en esos 7 años logras construir bien a esa persona en su autoestima, en su fe, en su temor de Dios, en su amor, ¿no?, en la compasión, en la misericordia y todas las cosas que van componiendo a una persona sana, llena de Dios, esa persona va a tener un éxito y una bendición tremenda en su vida. No te quepa ninguna duda. No importan las circunstancias, no importa si hay o no hay mucho dinero, no importa si se puede educar más o no formalmente en una escuela. Esas cosas son secundarias. Si la persona recibe la formación apropiada en sus primeros 7 años de vida, lo más seguro es que va a tener elementos de fortaleza interior, de sabiduría, de conocimiento de Dios para afrontar y para vencer cualquier circunstancia. El problema que hemos tenido, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, es que muchas veces los que han sido nuestros padres, o tú si eres padre, no has sabido cómo se le construye el corazón, la vida, el carácter a esa persona que está en formación. No te sientas triste porque a lo mejor no conocías de Dios, o conocías de Dios pero no eras una persona comprometida, o no eras entendida en el poder de la palabra, y entonces tú hacías como mejor se te ocurría o como a ti te enseñaron, y no rompiste el ciclo de hacer las cosas de otra manera, y lo que produjiste fue una persona pues que necesita ayuda y tiene que ser transformada. No te preocupes, Dios puede restaurar cualquier cosa. Amén. Y de eso se trata. Cuando hablamos de una serie que se llama Construyendo la Vida a personas adultas y a gente no tan adulta, es porque todavía podemos hacer algo para que la dirección que estamos llevando sea la correcta. Amén. Y bueno, hablando de esto, ya habíamos dicho que también es importante que sepamos muy bien el origen de las palabras que vamos a declarar. Normalmente el origen de las palabras que declaras son todas las que te declararon a ti. Es la verdad. Si no viene Cristo, te hace un alto y te hace un cambio, tú sigues repitiendo las mismas, barrabasadas que dijeron tus padres. Las mismas actitudes de temor que tenían ellos te las infundieron. Los mismos sentimientos equivocados que aprendieron, te los dan. Y así es, o sea, llegas a Cristo en esa forma, y si no haces algo consciente para cambiarlo, lo sigues repitiendo aunque ya seas cristiano.
Para ser un cristiano exitoso necesitas replantear toda tu forma de pensar y toda tu forma de vivir. Escucha bien esto, porque requiere voluntad. ¿Qué significa? Que no es espontáneo. Te tienes que detener. Tienes que autoevaluar, tienes que juzgar, tienes que poner cuidado. ¿Cómo te das cuenta que algo no está bien ya siendo cristiano? Porque cualquier cosa te ofende, por ejemplo. O porque sigues teniendo mucha inseguridad. O porque no tienes claridad de cómo compartirle a alguien del amor de Dios, porque ni siquiera lo tienes estructurado en tu interior, aunque sabes que es verdadero. Tienes miedo de abrir la boca, tienes miedo de testificar porque ni entiendes lo que está pasando. Quiere decir, todavía hay algo que no está acomodado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es interactivo esto. Si yo no te escucho es como que le estuviera hablando a la pared. ¿Ok? Pero así tenemos que tener muchísimo cuidado de las cosas que vamos a decir, porque lo que declaramos tiene que ser hecho adrede para construir. No puede estar interviniendo nuestros sentimientos todo el tiempo en lo que declaramos, porque la Biblia dice una afirmación importante que no se nos olvide: engañoso es el corazón más que todas las cosas. A ver, lo voy a repetir y usted lo repite conmigo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué significa para un cristiano entendido? Que no se puede dejar llevar por sus emociones. Otra vez, no se puede dejar llevar por sus emociones. Pero un niño es un manojo de emociones que no sabe qué hacer con ellas. Y si no se le enseña, nunca aprende. Y luego tenemos adultos, igual que niños, que no saben qué hacer con sus emociones. ¿Estamos de acuerdo? Si haces una construcción de vida, la persona, de acuerdo a su capacidad, talento, habilidad, personalidad, va a ir adquiriendo herramientas, elementos para estar bien firme, bien parado, bien lleno de Dios. Ajá. Miren, ahí está todo. Ahí está el verso. Pero ya cuando empiezas a construir, entonces, ¿qué haces? Cuando le empiezas a construir bien las cosas, te empiezas a dar cuenta que la exigencia que hay para un hijo o una hija de Dios es de un nivel más alto, porque no estás tratando de considerar de una manera incorrecta: ay, qué pobrecito, ay, pobrecita. Que la gran mayoría de las personas tienen esa tendencia. Las mamás, los papás, sobre todo con los niños muy chiquitos, pero luego no están tan chiquitos. Ya están tus chiquitos de 40 años y siguen diciendo: ay, pobrecito. Y el problema de decir pobrecito es que lo estás menospreciando en su capacidad y nunca le diste las herramientas para salir adelante. Entonces tienes una enorme responsabilidad porque no fuiste capaz de hacerlo. Y lo peor, ya siendo cristiano no lo estás haciendo y no estás ayudando. ¿Sale? Entonces, encontrar las palabras adecuadas para declararlas es de las cosas más importantes que podemos hacer. Hay cosas en particular que son muy destructivas cuando no son bien dirigidas. Y aquí quiero hacer mucho cuidado, porque esto que voy a mencionar a continuación tiene que ver con algo que es totalmente de Dios, pero es una cultura que hemos fomentado desde que comenzó esta congregación. Siempre la hemos fomentado y la vamos a seguir fomentando, ¿sí? Y tiene que ver con la lengua también, tiene que ver con la palabra, ¿sí? Desde que empezamos esta congregación, forma parte de lo que somos. Y para esto sí somos muy, ¿cómo te puedo decir? Demandantes, estrictos, rigurosos. Hemos notado, y eso tiene muchos años, no solo aquí, en cualquier parte, hay ciertos pecados que dañan mucho a la iglesia, mucho. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a la congregación, me refiero a la gran iglesia de Cristo. Cualquier congregación que sea cristiana, incluyendo esta. Cuando hablamos de la congregación, imagínate lo que estás viendo. Pero cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todas las congregaciones cristianas de todo el mundo que forman el cuerpo de Jesús, ¿ok? Entonces, si te digo que este pecado es muy dañino para la iglesia, no es solamente para la congregación, es para toda la iglesia. Y entonces,
¿Por qué lo sabemos? Porque lo hemos visto a lo largo de los años. Hay pecados que pueden ser como pesados, difíciles, complejos, pero es como que lo detienes, ¡pum!, se acabó. ¿Me entiendes? Pero hay ciertos pecados que no. Son como cosas que se extienden y se meten y se van metiendo y se van extendiendo. Entonces cuando las quieres jalar, pues ya harías un gran daño jalándolo. Tienes que ser con mucho cuidado, irse quitando poquito a poco, y ya hizo muchas cosas. Para que eso no pase, ese pecado no hay que dejarlo crecer. ¿Estás ahí? Y te lo voy a decir de manera espiritual. Si tú eres un padre y ves que tus hijos están haciendo algo que está provocando algo que no está bien, te tienes que poner en alerta y lo tienes que detener ya. No puedes dejar que pase y pase y lo pases por alto y lo pases por alto y lo pases por alto y lo pases por alto, y ya cuando lo quieres detener ya no puedes. Ya está más allá de tu capacidad para detenerlo. No sé si me estoy explicando. Y así debe ser. O sea, la iglesia tiene que ser considerada, toda la iglesia, la congregación también, tiene que ser considerado como un organismo más que como una organización. ¿Sí? Porque de hecho la Biblia así lo describe. Dice que somos el cuerpo de ¿quién? ¿Somos el cuerpo de quién? Entonces somos un organismo, ¿no es cierto? Una organización es algo estructurado como un edificio. En cambio, un organismo es algo vivo. Y cuando digo vivo es una de las cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque si está sano, lo que está vivo y está sano, crece y se multiplica. Si algo que está vivo no está sano, no crece, no se multiplica y se detiene o se enferma o hasta se muere. ¿Estás ahí? Entonces un organismo debe de ser mantenido en su mejor condición. Dígalo. Ahí te va, es como una pelotita de ping pong, ¿no? Ahí te va, ¡pum! Resulta que tu cuerpo es un organismo. Ups. Entonces es importante lo que comes. ¿Sí o no? No debes de comer lo que se te ocurre ni lo que quieras. Debes de comer lo que necesitas. ¡Ey! ¿Estás ahí? A nadie nos gusta que nos digan estas cosas, pero es la verdad. Porque además cada organismo es diferente. Entonces, mientras unos pueden vivir comiendo grasa todo el tiempo, hay quienes no la pueden probar, ¿no? Por decir un ejemplo. El importante no es lo que comes, sino qué tan saludable estás. Si tu capacidad para alimentarte te da para estar comiendo lo que comes y estás saludable, gloria a Dios. Síguete llenando de todo lo que comes. Pero si te estás dando cuenta que lo que comes te está haciendo daño, no está haciendo bien, no te estás sintiendo saludable, tienes que detenerte y cambiar la dieta. ¡Ey! Pues eso es lo que estamos diciendo, pero en el sentido espiritual ahorita. ¿Vale? Ok. Te voy a decir cuál es este pecado para que no sigamos más. Se llama murmuración. Di conmigo, murmuración. Y tiene un primo que se llama chisme. Dile, tiene un primo que se llama chisme. Murmuración, dilo, murmuración y chisme. Son familia. Bueno, te voy a decir lo que significa. La palabra murmuración, eso es un diccionario, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad normalmente de hacerle daño o molestarla. Otra vez, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Chisme, comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Ahora que estuvimos en el proceso de las elecciones en México, ¿cuántas noticias salían en todos los medios de comunicación? Y que quién sabe cuántas realmente estábamos teniendo el cuidado de verificar que fueran ciertas. Hey, pon atención. Les llaman fake news, o sea, noticias falsas. ¿Vale? Finalmente, si vamos a la definición, pues es un chisme, ¿no? Una noticia falsa es un chisme. Y lo que puede provocar en un momento determinado es que haya una difamación. Es decir, que se hable ya de una manera como si fuera verdadera de una persona, siendo que todo lo que se dijo son puras mentiras. ¿Estás ahí? Y muchas veces se alimentan estas cosas de algún sentimiento.
no correcto. Te pongo el ejemplo ese porque es muy claro, ¿no? El montón de gente que está enojada porque el gobierno no ha hecho un buen trabajo, entonces cualquier fake news, o sea, una noticia correcta o incorrecta, si le alimenta su sentimiento de enojo, la recibe, sin importar si es verdadera o no. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué te estoy diciendo? Hablando en términos espirituales, que finalmente procede de la carne. ¿Cuántos han leído la Biblia en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu y del fruto de la carne? Gálatas capítulo 5, si quieres apúntalo, después lo lees. Y de ahí, en el capítulo 5 vienen tanto los frutos de la carne como el fruto del Espíritu. Y cuando habla del fruto de la carne, habla de iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, ¿no? Chismes. Dí conmigo, chismes. Así está ahí metida en la lista. Pero ¿cómo puede poner la palabra murmuración y chisme en la misma que adulterio? Fíjate qué importante, para Dios es pecado igualmente fuerte. La Biblia también dice que se puede matar a una persona con un arma, pero se puede matar con la lengua. Diga, ups. Entonces, esto que te estoy diciendo sí corresponde con aquello de si suficientes veces le dices a alguien que es algo, se lo va a creer. Y si se lo cree, va a vivir en función de lo que creyó. Si suficientes veces le dices a una persona inútil, tonta, incapaz, inhábil, esto, lo otro, aquello, eso es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llega un momento en que esa persona queda neutralizada y se condiciona a lo que le dijiste. El diablo es astuto y sabe todas estas cosas. El diablo es enemigo nuestro. El diablo quiere, ¿quién sabe qué es el diablo? En Juan 10:10, robar, matar y destruir. ¿Qué hace el diablo? Robar, matar y destruir. Pero te voy a dar una noticia que ya la deberías de conocer. Los seres humanos somos buenísimos colaborando con nuestro enemigo. Buenísimos. El diablo lo único que hace es agarrar nuestras debilidades y atizarle. Esta persona está herida, se siente rechazada. Hace todo lo que puede para que sienta que el rechazo es verdadero. No me saludaron, no me vieron, no me hicieron caso, no me tomaron en cuenta. ¿Me explico? Y el diablo te dice, no te tomaron en cuenta. ¿Ya viste? Ni se fijó que llegaste. No eres nadie, no vales nada. Y ahí está el diablo. Eso es una cosa. Pero luego está la persona herida, que por la razón que sea se siente incómoda con el otro o la otra, y entonces es la que empieza a repetir lo que escuchó o lo que creyó o lo que quiere. No, esa persona no, está mal. ¿Por qué? Pues no la ves, está fea, ¿no? Ay, sí es cierto, debe de estar mal porque está fea. Yo sé que se muere usted de risa, pero así de ridículo como se oye, así de ridículo como es. Solo porque a esa persona no le cae bien, ya la vio fea. Para Dios eso es subjetivo, porque dice la Biblia que Él hizo todo hermoso en su tiempo. Dice Dios, a ver, diga conmigo, Dios creó todo hermoso en su tiempo. O sea que aunque a ti te parezca la persona más horrible del mundo, para Dios no lo es. Y la obra de Jesucristo, que pagó el precio con su sangre para comprarte a ti, también le compró a esa persona. Entonces, si somos honestos y justos, valemos lo mismo delante de Dios. Diga conmigo, valemos lo mismo. Me regreso. Si hacemos declaraciones correctas de la persona a las personas para construirles una vida, y eso es lo que tiene que vivir, cualquier cosa que salga de eso está mal.
para que entendamos por qué lo que estoy diciendo tiene más sentido. Es decir, si tú dices cosas mal, no tiene ningún valor delante de Dios eso. Para la persona se queda atorada, defraudada, impactada, pero delante de Dios no tiene ningún valor, porque lo que vale para Dios es lo que Él ha dicho. Pon atención, lo que tiene valor para Dios es lo que Él dice. Es más, dice cosas, por ejemplo, como: tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Quiere decir que está revuelto en algo o en alguien, lo vil y lo precioso. Pero la palabra del Señor a nosotros, los hijos de Dios, nos dice: entresaca lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir? Que nunca veas todo lo malo que hay en algo o en alguien, sino que te fijes bien y ayuda a sacar lo mejor de él o de ella, y eso es lo que tienes que ver. Amén. Pero los seres humanos hacemos al revés. Una vez, eso te lo voy a platicar, una vez en una clase en mi escuela, en la universidad, maestro muy interesante su clase, estaba un pizarrón de esos blancos que hay ahora, se cercioró que estuviera bien limpio todo el pizarrón, y entonces puso un puntito con el plumón, así, un puntito casi del tamaño del punto de un alfiler en el pizarrón, y entonces todos lo vimos y nos empezó a preguntar: ¿qué ves? ¿No? Y cada uno empezó a decir muchas cosas, pero todos veíamos, en el punto negro está, no, pues es la tierra vista de lejos, o un punto negro en una hoja blanca, o, ¿no? Y entonces decía: ¿ven lo negativos que somos? Nadie dijo: es una hoja blanca con un puntito negro. Todos dijeron: es un punto negro en una hoja blanca. Y todos nos quedamos así: uy, es cierto. O sea, la estructura mental que tenemos ya de la naturaleza caída, alimentada por las malas instrucciones de nuestros padres y experiencias que tuvimos, al punto donde llegamos a Cristo y nos sentimos que no somos nadie, que no valemos nada. Y perdón que se lo diga, pero hay mucha apariencia. Usted puede parecer la persona más entera, más íntegra, más completa, más ecuánime. Nuestra experiencia es que muchas veces es pura fachada. Dentro hay corazones tristes, adoloridos, quebrantados, rencorosos, inseguros. Es la verdad. Si no fuera así, estaríamos perdiendo el tiempo con lo que estamos enseñando, pero no estamos perdiendo el tiempo. Estamos enseñando cosas importantes. Entonces yo tengo que partir de una línea de orden, de respeto hacia los demás. Diga conmigo: respeto hacia los demás. Otra vez diga: respeto hacia los demás. Ahora, ¿cómo es el respeto hacia los demás? Bueno, la primera cosa más sencilla para poder entender el respeto hacia los demás es el respeto a ti mismo. ¿Qué significa? Que tú no le vas a decir, o no vas a hablar, o no vas a hacer a nadie nada que a ti no te guste que te hagan. ¿Estás ahí? Ese es el principio del bullying, quiero que entienda, ¿Y cómo le hacemos? Y el bullying, ¿quién sabe qué? Bueno, te estoy enseñando. Lo primero que tienes que hacer es, tú te tienes que respetar a ti mismo y tienes que respetar a los demás como te respetas a ti mismo. Si alguien no se respeta a sí mismo, entonces tenemos que ir un poco más atrás, porque esa persona está enferma en sus emociones, en su corazón. Si una persona, hombre o mujer, no se respeta a sí mismo, no tiene forma de respetar a los demás. No puede cumplir la palabra: ama a los demás como te amas a ti mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay niños que cuando se separan sus padres, la gran mayoría les pasa, se sienten responsables y culpables por la separación de sus padres. Y como nadie está interesado realmente en lo que está pasando con ellos, después ellos empiezan a odiar a sí mismos, aunque no lo digan. Y su conducta es destructiva, aunque no lo estén hablando, lo están manifestando. Y la raíz se fue el divorcio de los padres. Y como nadie les dijo de una manera integral, plena, hasta que hubiera un cambio, de que ellos no son los responsables, ellos se siguen echando la culpa de esa separación. ¿Me estoy explicando? Porque nadie se tomó el tiempo para explicarle al niño que es un individuo y que por la gracia de Dios nació en una familia, y que puede ser que la familia no sea perfecta, pero para Dios él es valioso e importante, y que sí tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace,
pero no tiene por qué hacerse responsable de lo que no le corresponde. Amén. Parece simple, pero no lo es tanto. Y como ese ejemplo te puedo poner muchos. Una niña que está enseñada desde pequeñita con su mamá y que le dice a la mamá todo el tiempo: si no haces esto, no vas a ser amada; si no lo haces bien, te van a rechazar; si no haces bien aquello, entonces vas a estar mal en esto. Y todo el tiempo le está diciendo cosas, y la persona llega a creer que para ser valiosa tiene que hacer las cosas bien y de determinada manera. Y si las hace mal, no está esperando que alguien se lo diga, ya se lo dice ella sola. Y se rechaza. ¿Estás ahí? Uy, qué silencio. Es que es la verdad. Porque los conceptos que traemos están mal. Los tenemos porque nos los dieron, pero no nos detenemos a poner nuevos y los estamos reproduciendo. Entonces, aunque somos cristianos y tenemos una bendición enorme hacia adelante, estamos reproduciendo las mismas cosas mal que recibimos nosotros, y a veces hasta aderezadas, ¿no? Ay, pues como ahora, como soy cristiano, ahora tienes más autoridad y tienes más poder con tu boca, pero sigues igual de chueco. Ups. Entonces lo que estás haciendo es provocar que los niños que están recibiendo una instrucción supuestamente cristiana se pongan peor, y al rato no quieren saber ni de Dios por tu culpa. Y cualquier persona consciente debe de decir: no, así no es. Yo tengo que instruir a mis hijos, a mi familia, para que amen a Dios, no para que huyan de Dios. Porque toda la vida van a depender de Dios. Si tienen recursos, porque se los pudimos dar, que los sepan administrar. Si no los tienen, para que los adquieran y vivan bien. Pero siempre es la bendición de Dios lo que les necesitan. No es su conocimiento, no es su dinero, no es su casa, es Dios. Di conmigo: mi mejor herencia es Dios. Puedo quedarme sin nada, pero si Dios está conmigo, tengo todo. Puedo quedarme sin nada, pero si Dios está conmigo, tengo todo. Amén. Un ejemplo muy bueno es Jacob. Regrésate a la Biblia. Jacob salió de su casa con una mano atrás y otra adelante, pero con la bendición de Dios. Y fue grandemente prosperado. Abraham fue prosperado, Isaac fue doblemente prosperado, Jacob fue doblemente prosperado respecto a Isaac, o sea, 4 veces más que Abraham. Pero salió de su casa sin nada. Diga conmigo: salió sin nada, pero con la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate qué relación tan interesante hace la Biblia entre el dominio propio, hablando de la sexualidad y de la violencia, con la lengua. Si una persona puede aprender a refrenar su boca, puede aprender a detener sus deseos y pasiones sexuales y aún su violencia. Es muy importante esta palabra, ¿eh? Y dice en el verso 3: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Si hay necesidad de aprender a darle una dirección a nuestra lengua. Ahí en el libro de Santiago hace varias comparaciones. Dice que un gran barco es movido por un pequeño timón, porque en las corrientes de agua, con una pequeña variación, ¿verdad?, del timón, se cambia totalmente la dirección del barco. Así es la lengua, dice la Biblia, y lo compara. Dice: un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque, y eso se refiere al chisme cuando habla de la lengua. Una palabra dicha con una intención equivocada en medio de una circunstancia apropiada hace mucho daño. Diga conmigo: hace mucho daño. ¿Cómo se detiene un incendio forestal? ¿Alguien sabe? Le echan agua, brincan, saltan. ¿Qué hacen?
Cuando es muy grande, obviamente sí, traen agua de todos lados, pero lo que tienen que hacer es contenerlo, hacer un cerco para que ya no se siga propagando. Es lo más importante ya cuando está así en una situación de incontrolabilidad, es hacer un cerco para que ya el fuego que está llegando ya no pase a la siguiente parte. Entonces, cuando hay un chisme, porque mucha gente no escucha esto porque lo hemos batallado 1,000,000 de veces, porque somos humanos, pero ya quiero que usted que está aquí, algunos me han oído esto y ahorita algunos lo están oyendo apenas. Se dijo un chisme de mí, estoy sufriendo porque esto y lo otro y dijeron y están diciendo y no sé qué y yo me siento así y en lugar de hacer lo correcto empiezo a desahogarme o a decirle a otros y empiezo a enojarme y y trato de detener todo hablando y diciendo y entonces algo más. Es como si el fuego en lugar de estar contenido se estuviera moviendo y se estuviera esparciendo. Pon atención a esto porque todos tenemos algún momento que pasar por algo así o pasamos por algo así. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando pasa un chisme? ¡Callarte! ¡Cállate la boca! ¡Ya! No, pero es que cállate. Es que es injusto, pero es cállate la boca. No hables ya. Deja que Dios haga. Deja que Dios saque a la luz, deja que Dios ponga orden. Cállate. Cállate. Algunos de ustedes, pocos, gracias a Dios, me han tenido que oír cuando les digo, cállate. A mí no me interesa en ese momento si tienes o no tienes razón. Lo que tienes que hacer ahorita es silencio. Y si no lo haces por ti mismo, hazlo porque te lo estoy diciendo con autoridad. Cállate. La mejor manera de apagar un chisme es callarse. Si realmente sientes una enorme indignación por algo que está pasando y no lo puedes soportar, tienes un recurso maravilloso que se llama oración. Oración. Yo voy y me desahogo delante de mi Padre, que me ama y que me conoce y que sabe la verdad de todas las cosas. Fíjate lo que te voy a decir, se llama fe. Para que yo pueda estarme callado, en silencio y esperando en Él y confiando en Él, porque estoy citando la Biblia, espera en Él, confía en Él y Él, espera en Él, confía en Él y Él. Entonces, ¿sí tiene sentido lo que te estoy diciendo o no tiene sentido? Claro que tiene sentido. Me estoy muriendo, muérete. Muérete. Finalmente Dios te dice en su palabra que mueras a ti mismo, ¿no es cierto? Si te estás retorciendo es porque estás muy vivo. Es que es injusto, 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 injusto. Bueno, es injusto, injusto, injusto. Dice la Biblia que nuestras oraciones suben delante de Dios. Y el que sabe todas las cosas, diga conmigo, el que sabe todas las cosas, es justo. ¿Y qué espero de un Dios que es mi Padre, que es justo y que sabe todas las cosas? Pues que haga, descienda, mueva. También dice la palabra para que sepas y conozcas y aprendas que no hagas justicia por tu propia mano, uno. Y que si tú haces algo con tu propia justicia, Dios ya no interviene. En el momento que tú saliste a querer hacer algo para corregir algo, ya te amolaste. Porque le quitaste a Dios la oportunidad de poner orden. Se la quitaste. Lo entiendas o no lo entiendas, te guste o no te guste. Si tú saliste a querer corregir un asunto por ti mismo, porque no te pareció, porque era injusto, porque era inapropiado, en ese momento le quitaste a Dios, porque así dice su palabra, que Él actúe. Él se hace a un lado. Dice, pues que corra lo que tenga que correr y que suceda lo que tenga que suceder, yo no me voy a meter. Porque te lo advertí y te lo dije, y Dios es fiel, justo y verdadero. Amén. O sea, a Dios no le torcemos la mano. Luego ya cuando la regamos, hicimos todo mal y todo está chueco y estamos en medio de la bronca, le decimos, ay, por favor, ayúdame. Pues te va a ayudar en la medida que se lo estás permitiendo, pero si tú ya te moviste en donde no tenías que moverte, te tienes que esperar a que se acabe. Dile a la persona, ahí te están hablando. A tu lado. Ahí te están hablando. Respira profundo.
Yo creo que todos tenemos, honestamente, que replantearnos muchas veces la manera como comunicamos las cosas que sabemos o que sentimos. ¿Sí o no? Respire profundo, no lo escuché a todos. Contésteme. Sí. ¿Y qué tal que alguien hace una labor para que yo haga lo que esa persona quiere? Eso es peor. Eso es peor. Porque eso se llama manipulación. Ahorita no voy a hablar de la manipulación. Estoy hablando del chisme. Pero si yo hago esto con Chana para que lo haga, para que se lo diga a Juana o a Petra, entonces yo estoy manipulando algo. Y estoy siendo un chismoso. Y lo más seguro es que a mí me movió un sentimiento incorrecto de hacer eso. Cualquiera que sea el sentimiento, enojo, ira, tristeza, amargura, rencor, no importa. Estoy tan fuera de mis cabales que estoy haciendo cosas locas, pero estoy maquinando en lugar de estar esperando. Yo sé que a veces la espera cuesta trabajo, a todos. ¿Cuántos hemos experimentado? Tú te puedes gastar 5 o 10 minutos haciendo cosas y se te van como nada. Pero si tienes que esperar 10 minutos, parecen horas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces la espera siempre es así como complicada porque atenta a tu carne. Pero tu carne, nada es delante de Dios. Todo lo que procede de la carne, dígalo, todo lo que procede de la carne nos va a guiar al pecado. Entonces una persona que es cristiana tiene que replantear su manera de pensar, porque si se está dejando llevar por pensamientos, ideas o cosas de la carne, no está viviendo en santidad. Está viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. Porque la carne es carne y el espíritu es espíritu. Y la Biblia dice que la carne tiene que estar sometida o sujeta al espíritu. Amén. Punto. Y esto que te digo te puede pasar a ti como individuo, le puede pasar a tu mamá, a tu hermano, a tu abuelita, y eso no va a cambiar el amor que les tienes, pero tienes que ser muy cuidadoso en la forma como cada quien se expresa. ¿Por qué? Porque yo también soy responsable de mis palabras y de mi vida y de la de los demás. Dice la Biblia que hablemos lo que es de edificación para los oyentes. Y los oyentes pueden ser tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus amigos, la gente que te rodea en el transporte público. Si no vas a abrir la boca para decir algo bueno, mejor cállate. Cállate. Dice la Biblia que aún el necio es contado por sabio cuando se calla. Pasa mucho en las iglesias que como somos pocos y nos conocemos todos, se nos hace fácil abrir la boca y hablar de alguien que está ahí, por la razón que sea, ¿no? Casi nunca es realmente con una intención de ¿cómo le ayudamos? Vamos a estar orando, vamos a bendecirle, o que te salga del corazón hacer eso. Casi no pasa. Casi siempre si comentas con otra persona es porque no está bien algo ya ahí. Punto. ¿Estás ahí? Fíjate qué interesantes cosas. La Biblia nos muestra que una persona sana, espiritual y emocionalmente sana, es prudente. Y la prudencia es algo que se opone, ¿no? O sea, la prudencia es totalmente lo contrario, que motiva a las personas a la murmuración y al chisme. Una persona prudente no está involucrada en murmuraciones y chismes. Porque el prudente tiende a hacer al revés, guarda silencio. Mira, te lo leo. Esta es una definición. Persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Está bueno, ¿no? Lo voy a volver a repetir para que te lo familiarices. Eso es una persona prudente. Considera, piensa, medita, imagina y dice, ¿sería conveniente que yo hiciera esto? La persona imprudente no pasa por ese proceso, solo hace. Y lo más seguro es que hace en su carne. Y como hace en su carne, todo el tepache lo riega. Es un dicho entre los mexicanos, para los de otro país. Riega el tepache.
O sea, la riega. ¿Qué va a producir eso? Nada bueno. Diga conmigo, nada bueno. ¿Qué produce eso? Nada bueno. Pero cuando es prudencia, dice que considera los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades o palabras y adecúa las cosas para evitar que pasen mayores cosas. Desde el escritorio del pastor te puedo asegurar que una gran cantidad de problemas intrafamiliares, de pareja, aún de la iglesia, se relacionan con asuntos de la imprudencia, de la carnalidad y de la boca. Imprudencia, carnalidad, especialmente en áreas de la boca. Te lo digo desde el escritorio del pastor. Llega un problema de una pareja, o llega un problema de padres con hijos, o llega un problema de relaciones entre los hermanos de la iglesia. Y si nos vamos al origen, fue carne, fue imprudencia, fueron palabras dichas fuera de tiempo y de lugar que produjeron problemas innecesarios, porque nadie tuvo prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Si te fijaste es, detente tantito, piénsale, mídele, y entonces conforme pensaste y mediste, ahora sí, toma una decisión de qué vas a decir o qué vas a hacer. Y lo haces. Y eso es porque lo tienes que hacer. Porque una persona prudente no hace lo que no tiene que hacer. ¿Estás ahí? Una persona prudente, si no necesita hacer, no hace. Si no necesita abrir la boca, no la abre. Si no necesita actuar, no actúa. Se queda tranquilo, se queda quieto, se queda callado. Casi siempre vas a ver que una persona que no puede quedarse callada, casi siempre está metida en algún lío. No falla. De la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchala. ¿Quieres conocer a una persona que trae adentro y cómo piensa? Escúchala. Porque de la abundancia del corazón, qué sabia es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, fíjense qué interesante. Dice en 1 Samuel 18:14, lo cual se me hizo genial. 14 y 15, ¿no? Dice, y David, está hablando el rey David, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con él. Lo voy a repetir. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con... ¡Wow! No sé si a ti te interesa que Dios esté contigo en todo lo que haces. ¿Te interesa que Dios esté contigo en todo lo que haces? ¿Te interesa que Dios esté contigo en todo lo que haces? Bueno, padres, te lo voy a decir de otra manera. ¿Te interesa que Dios esté con tus hijos en todo lo que hacen? Fíjate qué interesante. Infúndeles, enséñales, exígeles que sean prudentes. La naturaleza humana es imprudente. La naturaleza caída del hombre es imprudente. Pero el Espíritu Santo nos lleva a tener dominio propio. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y dentro del dominio propio está la prudencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, te voy a repetir algo que tienes que saber y a los que están viendo el video lo mismo. Una iglesia cristiana no es un club de la buena onda, ni tampoco es un lugar religioso en el sentido del ritual, no. Es un lugar de aprendizaje, de fortalecimiento, de crecimiento, donde se está manifestando que la palabra de Dios es verdadera y yo me la apropio y la vivo. Y no solo yo, quienes conmigo están. Que dentro de todo eso también hay convivencia, buenas relaciones y nos la pasamos bien, sí, pero eso es secundario. Primero está lo primero. Hacer bien las cosas, poner orden y ser bien serios con Dios. Y dentro de esa seriedad está el infundir en mi persona y en los que me rodean el ser prudentes, el ser sabios, ser llenos del Espíritu Santo,
Que el Espíritu de Dios les comunique esa sencillez y esa seriedad. Y así educas, y así exiges, y así pides. Te has enlazado con las palabras de tu boca. También dice la palabra. Perdón que no saqué todos los textos, pero anótelos, después los busca en la concordancia. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Te voy a decir una cosa que la he dicho hasta el cansancio, y yo sé que a muchos no les cae el 20 porque no les ha llegado el tiempo de enfrentarlo. Si tú te comprometes de palabra con algo, tienes que cumplirlo. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. Máxime, si haces un pacto, máxime. Entonces es mejor que les enseñes a tus hijos a ser prudentes y a no andarse comprometiendo, porque cuando se comprometieron a algo los tienes que obligar a que cumplan con lo que se comprometieron desde que tienen meses de nacidos o que empiezan a entenderlo. ¿Qué quiere decir? Padres, pongan atención porque luego esto les parece increíble, pero así es. Estás formando carácter en tus hijos. Los niños no son retrasados mentales. Los niños tampoco son gente subdesarrollada. Son seres humanos completos que están en crecimiento y en aprendizaje. Y el más importante aprendizaje que les puedes enseñar es a desarrollar el carácter con temor de Dios. Apúntalo. ¿Quieres saber qué es lo que un padre tiene que hacer con un hijo? Desarrollar su carácter en el temor de Dios. No tiene que hacer ninguna otra cosa. Porque si desarrolla el carácter en el temor de Dios, va a ser un hombre o una mujer bendecida toda su vida. Y todo lo que haga le va a salir bien. Va a aprender a amar, va a aprender a perdonar, va a aprender a pasar por alto, va a aprender a valorarse a sí mismo, va a aprender a valorar a los demás, va a aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me explico? Esa es tu herencia, no hay otra. No es nada más que les des de comer y los vistas y los calces. Los narcotraficantes hacen eso y lo hacen con mucho dinero, y con mucho dinero lo hacen. Esa no es tu herencia. Tu herencia es infundir en ellos el carácter de Cristo. Amén. Sí, dice que en el verso que sigue, bueno, vamos a ver un poquito más adelante. El verso 15 dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Wow. Saúl representa a un hombre carnal que ha tenido un conocimiento de Dios, pero cuando vio a un hombre lleno del Espíritu Santo, prudente, le infundió temor. Una persona prudente es poderosa. Escucha. Una persona prudente es poderosa. Estamos viendo un testimonio muy fuerte. Estamos hablando de un guerrero. Estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de un hombre que fue quien pudo tener una comunión tan cercana con Dios, y el Señor siempre lo respaldó. Y Dios da este testimonio y dice que David era un hombre conforme a su corazón. Wow. En Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjate qué interesante cómo en el mismo versículo habla de hablar demasiado y de ser prudente por el otro lado. Lo voy a volver a repetir: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que como congregación, ¿quieres saber por qué te gusta esta congregación? Ustedes que han llegado aquí tiene poco tiempo. Porque el ambiente que hemos logrado desarrollar, que no es perfecto, yo le pido a Dios que nos permita crecer más, pero el ambiente que logramos desarrollar tiene que ver con un profundo respeto a los demás, quienes quiera que sean los demás. Porque finalmente, si algo tú ves en otro y no te gusta, no te parece, muchas veces no entiendes el origen de eso. Realmente no lo entiendes. Y si no lo entiendes, no lo puedes juzgar ni criticar. Te voy a poner ejemplos que tenemos aquí para que sepan, y es importante que lo sepas. Nosotros creemos que la consejería, es decir, que alguien venga y pida un consejo, es una labor ministerial de las más importantes que podemos ofrecer como congregación.
demasiado. Al grado que aunque tú veas aquí gente anciana que parece afable y linda y maravillosa, y lo es, no necesariamente tienen la autorización para ser consejeros. No la tienen. Porque para ser consejero tienen que estar autorizados por nosotros, instruidos por nosotros, enseñados por nosotros, porque además tenemos una comunicación muy cercana. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros no somos suficientes. Cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y a mí. A veces no nos alcanza ni el tiempo ni la oportunidad para atender a todos como deben. Pero sí tenemos gente que nos apoya y que son de toda nuestra confianza para que les puedan dar consejo. Y muchos de ustedes cometen un error muy grande. Van y se dirigen a alguien que les infunde confianza. Está bien. Pero también si no preguntas, si no sabes y empiezas a ventilar tus asuntos personales con gente que te parece conveniente, puede ser que sea prudente o puede ser que no. En cambio, los consejeros autorizados deben ser prudentes. ¿Me estoy comunicando? Entonces no puedes, no debes, si me entiendes, andar comunicando tus cosas con todo el mundo. Aunque sea de la iglesia, aunque lo veas, no es que yo me acerqué, porque lo he oído tantas veces, no es que yo me acerqué a fulanito porque yo, pues la verdad me sentí con confianza de hacerlo. Bueno, pues tu confianza que sentiste no necesariamente era de Dios, porque ya tienes una broncototota por andar hablando lo que no debes con quien no debes. Perdón, pero se lo tengo que decir. Entonces, si nosotros les mandamos con algún consejero, con confianza vayan con ese consejero. Pero no anden pidiendo consejo a cualquier persona, aunque sea de la iglesia. Es más, aunque sea de los líderes. Porque la gran mayoría de mis líderes han tomado el curso que hemos dado de consejería, pero no a todos les hemos dado la autoridad para aconsejar. ¿Están ahí? Hay razones. Una de ellas es la que ya te dije con mucha amplitud. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente queremos cuidar. Sabemos que es delicado. No estamos exentos, somos humanos. Dígalo, no estamos exentos, somos humanos. Hay un pasaje muy importante en la Biblia donde Miriam, la hermana de Moisés, fíjate, y su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, ya nombrado por Dios, ¿no les parece que Moisés se case con una determinada mujer? Obviamente ya estaba viudo, ¿verdad? De Séfora. Entonces empiezan a hablar mal de su hermano, que por cierto es una autoridad espiritual que puso Dios. ¿Estás ahí? Ahora, se entiende que es un hermano menor, no es un hermano mayor, porque cuando sabemos del relato, ¿sí se acuerdan del relato de Moisés? Que cuando nace van a matar a los niños, entonces la mamá de Moisés lo pone en un cesto y lo pone en el río y Miriam va siguiendo el cesto, ¿verdad? Entonces quiere decir que Moisés era más chico que Miriam. No tiene que ver con la edad. Diga conmigo, la autoridad espiritual no tiene que ver con la edad. Dígalo, la autoridad espiritual no tiene que ver con la edad. Ponga atención. La edad tiene que ver con algo que Dios da en dignidad, pero no necesariamente es una cosa junto con pegado. El caso es que murmuran y por haber murmurado viene un juicio en contra de María y se enferma de lepra. Y no puede salir de ahí hasta que intercede Moisés por ella. Es delicado hablar mal de alguien, pero es más delicado hablar de alguien en autoridad. O sea, hablar de cualquier persona mal está mal, pero es peor si hablas mal de una autoridad de tu vida. Una mujer que habla mal de su marido está en un riesgo peligrosísimo de un juicio. Y aquí no estamos hablando de si el marido o la mujer son buenos o malos. Escucha, por favor. No tiene nada que ver la bondad o la maldad de nadie. Puedes inclusive sentir todo el derecho del mundo. Ya hablamos del derecho y de la carne, ¿no? Pero la realidad es que en el orden de Dios hay otras formas. Y peor todavía si la mujer, en este caso que está bajo una autoridad de su marido, se pone a hablar mal de su marido con otra gente. Peor. Se agrava más todavía. Lo mismo pasa con un hijo con su padre. O sea, estoy hablando de comparación de autoridad. Si un hijo se pone a hablar mal de sus padres, se pone en un problemononón de juicio.
Dios no es que te quiere hacer juicio y te quiere caer maldiciones, no. Eso pasa porque ya está dado. Tienes que resolver tus problemas emocionales, sí. Tienes que perdonar, sí. Independientemente de la persona que te ofendió, la tienes que perdonar. Y eso te pido que te lo aprendas y se te grabe en la mente y en el corazón. Independientemente de la persona que te ofendió, la tienes que perdonar. Esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Tengo enseñanzas enteras acerca del perdón, no voy a entrar ahí. Pero un cristiano tiene que perdonar sí o sí, sin importar la gravedad de la falta, el daño cometido o el dolor ocasionado. El cristiano tiene que perdonar. ¿Estás ahí? Mueve a la persona que está a tu lado, porque algunos ya están como dormidos. Es el calor. O porque no quiere el diablo que lo escuches. Sóplale, pellízcale, sacúdele. Dile, ahí te están hablando, no te hagas el sordo. Dile. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo, porque algunos estaban como a medio sueño. Voy a repetirlo. Una persona no debe de hablar mal de nadie nunca. Especialmente no debe hablar mal de una persona que está en autoridad sobre su vida. Punto. Ya, se acabó. Esto es muy normal, es muy común, sí, pero es pecado y hay que ir delante de Dios y pedirle perdón. ¿Por qué a veces se abren puertas espirituales en una vida? Por cometer pecados que parecen que no son tan graves y son muy graves. Es que no sé por qué en la familia todo está tan mal y no te has dado cuenta que eres una persona que has hecho chismes y murmuraciones y has hablado mal de persona en autoridad sobre tu vida, has abierto una puertota y ahí te va como en feria y después piensas, ¿por qué me va mal? Pues porque tú mismo lo provocaste por tu ignorancia en la que estás viviendo. ¿Estás ahí? Dile a la persona que está a tu lado, ahí te están hablando. Eso está en números 12 si lo quieres leer después. Vamos a redondear lo que estamos diciendo para que ya terminemos en algo. A ver, respire profundo, por favor. Porque algunos sienten que así como que ya no caben en su silla, como que les pica la silla. Quieren salir corriendo. Está bien, arrepiéntete si has cometido este pecado y pon orden. Para que una familia esté sana, tiene que haber respeto, honra. Para que una congregación esté sana, tiene que haber respeto y honra. Te digo una cosa, tú no eres mejor que nadie. Ve, agarra tu espejito, necesitamos el espejo. Sácalo. Y dile al espejo, tú no eres mejor que nadie. Dile otra vez, tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor que nadie. ¿Usted es mejor que alguien? Yo no soy mejor que nadie. Entonces vete al espejo y di, no tengo derecho a criticar a nadie, y menos a juzgarlo. Ahora, te digo un secreto, cada persona es un mundo diferente. Tú no sabes si en el vientre de su madre fue rechazado, si nació en buenas condiciones, si tuvo una vida correcta, si le dijeron bien las cosas. No sabes lo que ha vivido para llegar a donde está. Lo que sí te puedo asegurar es que cualquiera que sea su reacción hacia la vida es el resultado de todo lo que ha vivido. Y que si no está bien, necesita ayuda. Y que si no se ha dado cuenta, necesitamos pedirle a Dios que se dé cuenta. Porque tampoco le puedo obligar a que cambie si no quiere. Le puedo exigir que me respete y que respete a los demás porque le corresponde, pero no le puedo obligar a que cambie si no quiere. El único que me convence de justicia, de juicio y de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Específicamente es el Espíritu Santo. El que me convence de juicio, de justicia y de pecado es, dígalo. Entonces yo necesito una relación con el Espíritu Santo, porque a mí me tiene que convencer a alguien de que estoy mal. Sobre todo si no eres una persona accesible.
Que a pesar de que se te pongan las evidencias enfrente y te pongan un espejo, tú sigues pensando que estás bien y estás bien chueco. ¿Quién te convence? El Espíritu Santo. ¿Quién necesitas tener ahí? Al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos y convéncenos. Con mucho gusto yo colaboro con el Espíritu Santo. Soy buenísimo para colaborar con el Espíritu Santo cuando hay que llamarle la atención a alguien. Buenísimo. Pero sería mejor que tú fueras, te llamara la atención directamente el Espíritu Santo y no a una persona. O sea, la persona de Dios. Y que tú llegaras al punto de la humildad delante de Dios y reconocieras: perdóname, de veras que la he regado, le he pecado, he hecho mal. Me he dejado llevar por pensamientos que no son correctos, por ideas que no son correctas, por cultura que no es correcta, y el fruto que está produciendo mi vida es un desastre. Porque no he puesto por obra tu palabra, porque no te he obedecido, porque no he puesto tus principios y no se los he dado a mis hijos. Hay padres que le dicen a sus hijos: primero está todos los estudios y todo lo demás que quiera. Tranquilo. Sí, los estudios son muy importantes, pero Dios está primero que sus estudios. No, primero está lo que yo te digo y después todo lo demás. No. Sí es importante lo que tú le dices, pero primero está lo que dice Dios y luego lo que dices tú. Ese es el orden. No lo alteres, no lo corrompas, no lo perviertas, y menos por tu conveniencia. Primero están mis intereses y luego lo demás. No. El orden de Dios es el orden de Dios, y aunque quieras cambiarlo, no lo debes cambiar, y si lo cambias, atente a las consecuencias, porque las cosas no van a salir bien. Todo lo que hemos hecho como congregación es lo siguiente, y te lo voy a repetir para que todos lo anoten y lo hagan, por favor. Si viene el hermano fulanito de tal, o la hermana, le puse la hermana Chonita la chismosa, pero puede ser el hermano Chonito el chismoso, es igual, ¿sí? Si viene el hermano o la hermana Chonita, a lo mejor es tu mamá o tu hermano o tu hijo, pero vamos a ponerle el hermano chismoso, Chonita o Chonito, y te dice algo de alguien. Tú debes de hacer esto, iglesia, ponme atención y hazlo. Y no te extrañes si alguien lo hace contigo. Tienes que parar a esa persona y decirle: a ver, espérame tantito. ¿Te consta lo que estás diciendo? ¿Lo viste tú con tus ojos? ¿Eres testigo de lo que estás hablando? ¿O no? Porque si a ti te consta, a ti, no que te lo dijeron. Ay, es que a mí me lo dijo mi papá, o mi mamá, o mi hermano. Espérate. Son muy confiables para ti, pero a ti no te consta. Y ya que pasó de aquí para acá, ya se convirtió en chisme. Y si se convierte en chisme es pecado. Y si es pecado está mal, y lo que va a producir está mal. Lo paras en seco, le dices: ¿te consta sí o no? No me consta, entonces cállate. Esto es un chisme. Así de plano, O sea, te estoy diciendo con autoridad total que si alguien viene y te dice algo de alguien, tú le dices: ¿te consta? No, cállate. Lo confrontas. Ahora, si hiciste, ok, vamos por esa persona de la que estás hablando y vamos a preguntarle. Vente. Y si no se lo dices, se la traes. A ver, ven fulanito. A ver, ponte aquí y dime, lo que me estabas diciendo lo vas a decir enfrente, para que arreglemos este asunto de una vez. ¿Estás ahí? Esto está pesado, Hazle así. ¿Sabes cómo ha sido esto? Maravilloso. Funciona muy bien. Porque entonces tú ya no te atreves a andar diciendo lo que sea, ni tampoco andas escuchando lo que sea. Y ahorita estoy abriéndolo claramente. Cualquiera de ustedes tiene derecho a decirle a la otra persona lo que te estoy diciendo, con toda libertad y con toda autoridad. Si hay un asunto grave que atender, aquí estoy yo y está mi esposa. Yo, pastor, estaba en tal lugar y vi a fulanito haciendo esto. ¿Y lo viste? Sí. ¿Y le dijiste? Sí. Pero quiero venírselo a decir. Así sí. A mí me tocó. Estábamos en un determinado lugar, había una persona ahí. Yo conocí a su esposa y estaba con una muchacha diferente. Y con toda libertad y con toda autoridad me acerqué a esa persona y le dije: a ver, y enfrente de la individuo, le dije: ¿dónde está tu esposa? ¿Tengo derecho a decírselo? Sí, sí tengo derecho. Porque es una persona que viene a la congregación. Ahora, yo no estoy inventando cosas. Él estaba realmente en una relación incorrecta con esa mujer.
Y yo soy el pastor. Conmigo vino a consejería ya varias veces. Tú no puedes agarrar con cualquier persona a hacer lo que sea, porque tú no tienes derecho, no te has ganado ningún lugar, ni tienes la confianza ni nada. No eres una persona apta, a menos que sea alguien con quien tienes una relación de amistad o cercanía, porque tienes el aprecio por esa persona. La Biblia dice que puedes llamar la atención a alguien cuando tú estás bien y él estás en obediencia, y eso significa amar a los demás. No solamente vas a abrir la boca porque eres una persona que juzga. No tienes derecho a juzgar a nadie. Yo eso que te estoy diciendo lo hice porque yo conocí a esa persona, yo conocía su matrimonio, habían estado en consejerías, seguían y había estado trabajando con ellos, y de repente me lo encuentro a este fulano con esa persona. Esa es la razón por la cual lo hice. Si tú no entras en una cosa semejante, no tienes derecho a decirle nada a la gente, y menos andarle hablando a otra persona de lo que viste. Ay, fíjate que vi a fulano haciendo esto. ¿Ya viste que eso se llama murmuración o chisme, no es cierto? ¿Sí o no? Y que el chisme y la murmuración son un pecado, y que un pecado se juzga igual si se comete adulterio. O sea, tan mal el que estás viendo hacer eso como si tú andas en un chisme y lo andas comunicando. Se trabaja muy diferente. Si yo tengo aprecio, si yo tengo amor, si a mí Dios, ¿verdad?, me ha puesto una relación con alguien, claro que tengo toda la libertad de decirle, y no para molestarlo ni para dañarlo, sino para llamar su atención para que se regrese al camino del Señor y se arrepienta de su pecado. No para juzgarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No para juzgarlo. ¿Puedes decir amén? Yo sé que se asusta porque yo sé que este pecado es un pecado fuerte. Pero yo tengo que enseñar, porque así se construye una iglesia, así se construye una familia, así se construye una vida. Te vuelvo a preguntar, ¿eres perfecto? ¿Nunca has cometido un error? Claro que lo cometes. Ahora, fíjate bien en lo que te voy a decir. Y eso nos incluye a todos. ¿Cuántas cosas haces en secreto que si se vieran así al aire libre, realmente no sabrías dónde meterte en la vida? Entonces el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Dice el apóstol Pablo, ni aún me juzgo yo a mí mismo. Escucha lo que te estoy diciendo. O sea, yo mismo tengo que ser cuidadoso cuando me autoevalúo, porque podría estar cometiendo un pecado al juzgarme yo a mí mismo, porque le estaría quitando algo que es de Dios y me toca a mí. Humillarme delante de Dios y decirle, Señor, tú eres el que juzgas, no yo. ¿Estás ahí? Eso es muy serio. Lo que se tiene que hacer con alguien que está haciendo algo mal o me está dañando, pues es acercarme con esa persona. Estoy citando la Biblia otra vez. Decirle, fulanito, fulanita, me he sentido triste, enojado, molesto, frustrado, ofendido por esto que hiciste o por esto que dijiste. Por favor, ya no lo hagas. ¿Qué es lo que se supone que tiene que pasar? Si la persona no lo ha hecho adrede, o aunque lo haya hecho adrede, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una situación entre personas. Perdóname, discúlpame, pues sí, la verdad me hiciste enojar y por eso te dije esto, o la verdad sí reconozco que hice mal, o no me había dado cuenta que lo había hecho, perdóname, se acabó. Es lo que debería de pasar. Pero puede pasar que no, puede pasar que la persona insiste en hacer lo que no debe. Si la persona a la que le dijiste que ya no lo hiciera sigue haciéndolo, eso fue en privado. Diga conmigo, en privado. Vuelvo a decir, en privado, sin decirle nada a nadie. Vuélvalo a decir, sin decirle nada a nadie. En privado. Si después de hacer eso la persona insiste, entonces tienes que ir por un líder maduro de la congregación. Estoy hablando de gente cristiana, por supuesto, gente de la iglesia. Tienes que ir por un líder maduro de la iglesia, no para que hable por ti, sino para que escuche. Y tienes que repetir el asunto, pero con un testigo fiel. Diga conmigo, testigo fiel. No con Chonita la chismosa. Si lo que quieres es hacer daño, llámale a Chonita la chismosa. Entonces ponla de testigo y haz más daño.
Pero si lo que quieres es que las cosas se mejoren como debe de ser, como una persona madura, estás llevando la frente, estás siendo digno, pero quieres que las cosas, llamas a un hombre, a una mujer madura de Dios. No cualquiera, no todos. Y esa persona no tiene que intervenir, tiene que escuchar. ¿Estás ahí? Porque se supone que de esa conversación tiene que haber un cambio, para bien. ¿Por qué se supone? Porque un cristiano que está haciendo las cosas mal, al ser corregido, se tiene que corregir. Punto. Un cristiano que está haciendo las cosas mal, al ser corregido, tiene que cambiar y punto. Tan es así que dice la Biblia que si una persona se le ha corregido un par de veces y no cambia, la tomes por incrédula. O sea, aunque esté en la congregación y aunque asista, eso cuando se le permite, porque si sigue insistiendo en hacer daño, se le tiene que decir, vete de aquí, no tienes nada que hacer aquí. ¿Se puede correr a una persona? Sí, sí se puede correr a una persona de una iglesia, por supuesto que se puede correr. Te estoy dando uno de los ejemplos de cómo se puede correr a alguien. Ha mentido, ya ha estafado una vez, ya se le dijo que no lo hiciera, ya lo volvió a hacer 2 veces, ya va a la tercera, oye, no, espérate. Ya te dije que no, ya te dijiste que te ibas a arrepentir, lo volviste a hacer, ya te dije que no, lo volviste a hacer, se acabó, vete, bye. Si quieres hacer bien las cosas, llamas a Dios verdaderamente, arrepiéntete, pero no vas a hacer en esta iglesia, vete a otra. Y si no, no seas un hipócrita ni un mentiroso, porque no te puedes llamar cristiano si no tienes cambios, si no eres una persona honesta. Porque una persona que nació en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora diga conmigo, la buena conducta es el resultado del nuevo nacimiento. Dígalo conmigo, la buena conducta es el resultado del nuevo nacimiento. Amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Cambia un poco la cosa si el asunto es contra de un líder. Porque dice la Biblia que cuando haya una acusación contra un anciano, y cuando se refiere a anciano, sí se refiere literalmente a un anciano, pero también se refiere a una persona madura en el espíritu, un líder. Ajá. Dice que cuando se levanta una acusación en contra de un líder, tiene que haber 2 o 3 personas que den testimonio de lo mismo. No se puede aceptar la acusación contra un líder por una persona que habla mal de él. Así dice la Biblia. Pues tiene que haber un sustento para poderle llamar la atención a esa persona. No es que no lo merezca, es que estamos haciendo el protocolo y tenemos que esperar. ¿Ya me entiendes? Y si se cumple el protocolo, se le llama la atención, como debe de ser. Esto hace que la iglesia sea sana, fuerte, bendecida, que sepamos amar y respetar y también sepamos pasar por alto cosas cuando realmente no son trascendentes, que autoanalicemos nuestro propio corazón para ver si vale la pena que las cosas se den más allá de eso, y tener mucho cuidado de no andar haciendo intervenciones por cosas que me dijo alguien. ¿Por qué intervengo cuando alguien me dice algo? Yo no tengo por qué estar haciendo eso. Menos si la persona no se atreve a hacerlo por sí misma. Arregla tus asuntos, es cosa tuya. Tú fuiste quien te sentiste ofendido o ofendida por el asunto. Arréglalo tú. Habla con quien tengas que hablar. ¿A mí qué me dices? ¿Cómo te ayudo? No te ayudo. Hago las cosas más grandes. Aquí. ¿Cómo lo vas a trabajar con tus hijos? Igual. Hazlo igual. Enséñalos a ser cuidadosos con lo que dicen, a cómo se dirigen unos de otros entre hermanos, a cómo hablan unos de otros y cómo vas a sancionar. Y cuando alguien levante un falso, también tienes que ser muy serio en cómo lo vas a tratar. Porque cuando hay una confrontación y resulta que no es verdad, eso está pesado. Si hay una confrontación para sacar a la luz una cosa que es cierta, es complejo, pero es importante. Pero si resulta que se está haciendo una confrontación porque a alguien se le ocurrió decir una mentira o aventarse un engaño, eso está peor, porque eso puede ser una manipulación. Ya te dije que la manipulación es otro asunto.
Tú no debes de permitirte a ti mismo ni a tus hijos que manipulen a nadie. Nunca. Jamás. Es un principio de ocultismo la manipulación. La brujería y la hechicería están basadas en la manipulación. Si a un niño que por la razón que sea dice y hace cosas para que los demás hagan lo que él quiere y se sale con la suya, está entrando por un camino tenebroso y oscuro que puede convertirse en algo muy perverso. De cualquier nivel, ¿eh? Un político corrupto, un policía corrupto, un abogado, un doctor, un ingeniero, ya está acostumbrado a manipular, a mentir, a engañar, a robar, a salirse con la suya. Y nunca nadie le enseñó que eso no se hace. Se pierde la palabra, se pierde la honorabilidad, se pierde la fortaleza, se pierde la seriedad. No se le puede dar confianza a esa persona. Termina por ser un fraude en la vida. Nadie confía en él y se sienten frustrados. Pueden llegar hasta el suicidio, ellos haciéndose daño a sí mismos, además de todo el daño que le hacen a los demás, porque no aprendieron simple y sencillamente a ser íntegros y cuidadosos, firmes y cabales. O sea que los papás sí tienen que ser muy duros sancionando este tipo de cosas, sí, muy duros. Se les exige a los padres que formen personas valiosas. ¿Por qué tenemos que heredar la sociedad tu descuido? Así que cualquier persona que se llame a sí misma cristiana debe ser capaz de reconocer su propia falta. Y lo mínimo que puedes hacer es reconocer si alguien de todo su corazón te está diciendo: me ofendiste o hiciste algo que me hizo daño. Tú puedes decir: no, de veras no, y de verdad puede ser cierto que no lo hayas hecho así, pero la persona así lo sintió. Entonces lo que te toca es decir: verdaderamente te pido que me perdones, voy a tener mucho cuidado para que no vuelva a ocurrir esta situación. Amén. Yo tengo que confiar en la absoluta sabiduría de Dios. Si se me olvida que Dios es Dios, ando haciendo las cosas en mis fuerzas. Ando pensando que le tengo que ayudar. Fíjate la actitud. Si tú estás diciendo: no, es que esto y es que yo tengo que ver porque, y tratas con tus fuerzas de arreglar un problema, una situación que le toca a dejársela a Dios, es la misma, exactamente la misma actitud que un idólatra. La misma, exactamente igual. O sea, el idólatra tiene en Dios sus achichincles que lo ayudan y necesitan ayuda. Dios necesita ayuda a través de alguien. Él está muy ocupado, dicen ellos. Entonces tienen que acudir a tal o cual persona, o no, para que le ayude. Entonces cuando tú tomas una actitud de hacer cosas que en lugar de esperar en Dios, se las tienes que dejar a Él, confiar en Él, estás haciéndolas en tus fuerzas, estás teniendo la misma actitud que un idólatra, porque estás pensando: yo le tengo que ayudar a Dios. Él no se da abasto con esto. Él no puede hacer esto, o no quiere. Entonces empiezas a tener actitudes equivocadas de manipulación, ¿no? De que los demás hagan lo que tú quieres que hagan los demás, que piensen como tú quieres que piensen, que vivan como tú quieres que vivan. Eso no es Dios. Si ni Dios hace eso. ¿No te has fijado que Dios, aunque estemos mal, nos deja hacer lo que nos pegue la gana? ¿Te has fijado o no te has fijado? Mal, chueco. Te puedes ir al mismo infierno inclusive. Él procurará llamarte la atención, decirte: no te desvíes, hijo, acércate, pero finalmente te deja. ¿Y por qué tú no puedes hacer eso con los demás? ¿Por qué te empecinas en que los demás hagan exactamente como tú dices y como tú quieres? Entonces, para construir la vida hay que aprender a depender de Dios. Hay que amar, hay que perdonar, hay que confiar, hay que corregir. Con las palabras. Ponte en pie, por favor. Respira profundo, porque yo he necesitado respirar fuerte en esta conferencia, ¿tú no? Respira fuerte. Levanta tus manos al cielo
Y efectivamente, Señor, yo te pido perdón de toda palabra ociosa que ha salido de mi boca, de toda actitud que he tenido incorrecta, de cuando me he prestado para hablar y decir cosas que no convienen, Señor, o tratando de ayudarte, según yo, a hacer las cosas que se entiendan, que los demás las entiendan como yo quiero y necesito. Perdóname, Dios. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero ofenderte de ninguna manera. Quiero honrarte, quiero ser obediente. Perdóname por ser chismoso, dilo. Perdóname, Señor, por haberme prestado para decir cosas que no necesariamente han sido ciertas, porque alguien me las dijo, me las comunicó. Y perdóname si yo he tenido la intención o la palabra ha salido de mi boca para decir cosas que no convienen, Señor. Perdóname, Dios. Por favor, Jesús. Respira profundo mientras lo estás diciendo. Perdóname si me he rebelado contra mis padres. Jóvenes, mujeres, hagan lo mismo. Si se han rebelado contra sus maridos, por favor, háganlo. No se den baños de pureza. Ustedes pueden tener muchas cosas y ser virtuosas, pero no necesariamente son perfectas. También están a arrepentirse. Me he encontrado con personas que no se saben tratar. Eso lo hablamos en otro día. Perdóname, Señor, por las palabras que han salido de mi corazón enojado, triste, abatido, quebrantado, donde he sentido injusticia o impotencia y he pretendido hacer las cosas para ponerlas en orden, yo con mis fuerzas, tratando de, según yo, ayudar. No lo he hecho, al contrario. Perdóname, Jesús. Respira profundo, perdóname. Señor, ayúdame a contribuir, a construir una iglesia sana. No solo mi congregación, sino también mi familia, la sociedad en la que vivo y otros lugares, otras congregaciones, Señor. Perdóname, Dios, y ayúdame a ser parte de tu iglesia correctamente. Baja tus manos un momento, pon tu mano en tu corazón. Si el día de hoy aquí hay alguien que nunca le haya entregado su vida a Jesús, este es el momento para que usted rinda su corazón. ¿Sabe qué es lo bonito de palabras fuertes como estas? Que si tomamos decisiones reales, cambian situaciones. Tú y yo podemos cambiar las circunstancias. Ora conmigo, vamos a orar todos, pero es para ti que nunca le has entregado tu vida a Cristo. Dile: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que pude haber hecho, especialmente relacionado con las palabras, pero de todos mis pecados. Yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y reconozco, Jesús, que tú eres el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Yo te recibo y te reconozco. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados, por favor. Esta oración la voy a hacer yo por todos. Amado Espíritu Santo, tú eres quien convences de justicia, de juicio y de pecado. Señor, yo bendigo a la congregación, a los presentes y a los que van a ver la conferencia después porque no están aquí, y a los que la van a ver aunque no sean parte de esta iglesia y van a llevar esta enseñanza a su vida, a su familia, a su iglesia. Señor, yo bendigo a todos, Padre, y te pido paz, sabiduría, dirección. Y sí, yo sé que va a venir prudencia en sus palabras. Sé que hay un cambio para mejor y que la iglesia va a levantarse con fuerza y con poder y con unción y con fuego. Y te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos instruya y nos acompañe. En el nombre de Jesús.